Hola amigos, bienvenidos a este canal de YouTube de Despacho Serrano Abogados. Hoy quiero hablaros desde la indignación de una persona que ha creído siempre en la justicia, que empecé una carrera de Derecho con la idea de ser juez, precisamente para defender esos principios de justicia que realmente era mi vocación. Pero ahora veo que las injusticias se están convirtiendo en algo habitual. Decía Platón que la mayor injusticia es la justicia simulada. Y tenemos mucho de justicia simulada, por desgracia, hoy en día en España, impuesta además por criterios ideológicos que se están implantando y que hacen prevalecer ese sentimiento y ese sentido ideológico al propio sentido de la razón y de la imparcialidad y de la justicia con mayúsculas. Miren, lo cierto es que es totalmente injusto, y ahora he tenido un juicio recientemente en Barcelona, donde por una denuncia que de por sí ya parece infundada porque hay contradicciones, incoherencias, se ve claramente que hay intereses espurios, intereses subjetivos, precisamente cuando un padre quería pedir una custodia compartida de sus hijos. Una señora, el mismo día que se iba a reunir este señor con una abogada para pedir la custodia compartida, se va a una asociación de estas subvencionadas que viven de las ayudas por violencia de género, y le aconsejan poner una denuncia. Y en esa denuncia la consecuencia ha sido, como en otras ocasiones que también conozco, separar a este padre de sus hijos. Porque estas separaciones de los padres de sus hijos realmente son ahora la regla general. Los jueces la aplican porque la norma impone que ante una denuncia los padres se separen de sus hijos, independientemente muchas veces de la buena vinculación, de la relación de apego que hayan tenido esos niños con su padre. Y ya no hablamos del perjuicio solamente del padre hacia los niños, sino los perjuicios que sufren esos niños que de forma incomprensible para ellos se ven separados de su padre. Puede haber discusiones puntuales, reprochables, puede haber situaciones donde una discusión y una conflictividad familiar no tenga nada que ver con una situación de violencia, de discriminación, de sumisión del hombre hacia la mujer, y menos que afecte o que tenga que afectar a las relaciones paterno-filiales. Ese procedimiento penal puede durar años y pese a las contradicciones, pese a las incoherencias, pese a no existir nada más elementos periféricos de prueba que la declaración de la víctima, que se lo haya contado a un equipo psicosocial que sin ningún tipo de metodología y solamente por la entrevista semiestructurada se crea lo que le dice esa supuesta víctima, por lo que haya declarado a esas asociaciones subvencionadas que viven precisamente y cobran y reciben ayudas en virtud del número de denuncias que ellos presentan. Pues resulta que cuando incluso hay un interés espurio, que es un interés subjetivo, que es de incredibilidad, porque precisamente eso es en el contexto de un conflicto familiar donde se está discutiendo la custodia de los niños, al final existen indicios para eso que se juzgue y vaya a un juzgado de lo penal. Incluso aunque retire la acusación el fiscal, resulta que los niños se ven privados de sus padres y se les ve obligados a que vean y visiten a su padre a sus hijos, en un punto de encuentro familiar, con unas visitas intervenidas, ante una situación de riesgo que no existe, y porque ha habido otros casos excepcionales en España, donde un padre ha podido matar a sus hijos, hacerles daño. Pero no podemos generalizar esto y debemos perjudicar a estos menores que se les ve privados de una fuente principal, de un vínculo principal de apego, como es su padre, de forma injustificada. Tendría que ser la excepción, la privación de ese contacto, pero hemos convertido de esa excepción en norma general. Se les causa un gran daño a los niños, pasan años de desvinculación, y si después resulta que el padre se ha suelto porque resulta que el juez diga
que no está acreditado, como incluso ya el fiscal ha dicho que no ve indicios para que eso se juzgue. Porque otra cosa está clara. Dicen, es que hay persistencia en la incriminación. Es que persistencia en la incriminación puede también ser persistencia en la difamación, en esa denuncia. Entonces, lo cierto es que si después de años de separación, 1, 2 o 3 años, que para un niño de 5 o 6 años es más de la mitad de su vida, separado de su padre, va a ser complicado, va a ser complejo, va a ser duro el que otra vez se vuelva a restablecer ese vínculo perdido injustamente. ¿Quién ha sufrido de todo esto? Ha sufrido el padre. Ha sufrido también la madre, de alguna forma muchas veces llevada y mal aconsejada para presentar esa denuncia. ¿Y quiénes más han sufrido? Los niños que son los que están en medio de esa situación. Y por último, ¿quién sufre también? Pues el sentido de justicia que ha de inspirar a todos aquellos que hemos empezado a trabajar en esto de la justicia, precisamente creyendo que es una justicia verdadera. Muchas gracias.